¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José González, soy profesor de matemáticas en la Escuela Ignacio Domeyko, que es la comuna de Chañaral, y en el siguiente video tenemos como objetivo principal apoyarles a ustedes a adquirir la habilidad para poder desarrollar las 4 operaciones básicas en el conjunto de los números racionales. Para ello, vamos a comenzar en el video explicando primero qué es el conjunto de los números racionales, de qué números se compone. Aparte, después veremos cómo traspasar desde una fracción a número mixto, de número mixto a fracción, de fracción a decimal y de decimal a fracción. Luego veremos también cómo se operan con dichos números. Entonces, sin más preámbulos, vamos allá. Ya, los números que se consideran miembros del conjunto de los números racionales están representados por la letra Q. Son aquellos que se pueden escribir como fracción o bien como razón, de ahí su nombre de números racionales, donde el numerador y el denominador son números enteros y el denominador jamás va a ser 0. Por ejemplo, entonces tenemos el 1,2, que se puede escribir que es un número decimal, pero se puede escribir como fracción, y la fracción, un medio, etc. La imagen que están viendo aquí en la pizarra representa los conjuntos numéricos que ya tenemos. Entonces, nosotros empezamos, bueno, en realidad ustedes, y yo todavía no he llegado, ustedes empezaron desde pequeños conociendo el conjunto de los números naturales, o sea, los números que ustedes cuentan comúnmente, como el 1, del 1 hasta el infinito. Después, cuando agregamos el conjunto numérico de los números enteros, se nos agregaron también el 0 y los números enteros negativos, que los números enteros negativos son básicamente los naturales, pero con un signo negativo. Entonces ya tenemos los naturales, que eran también los enteros positivos, que es básicamente lo mismo, el conjunto de los enteros, y ahora agregamos el conjunto de los racionales, ya que si bien antes, en una recta numérica, nosotros podíamos ver que partíamos desde, por ejemplo, el menos 1, el 0 y después el 1. Ahora, gracias a los conjuntos de los números racionales, nosotros sabemos que también hay otros números que están ahí metidos, como por ejemplo, aquí entre el 0 y el 1, el 1 medio, que es lo mismo que decir 0,5 también. Pero aparte, en los negativos también existe el menos 1 medio y también existe el menos 0,5. ¿Ya? Así que no hay problema con que se haya ido, porque de todas maneras lo que estaba explicando estaba acá. ¿Ya? Eso es para que vean un esquema de cómo han avanzado, desde los números naturales, luego contemplando los enteros y ahora además los números racionales. Sigamos. En la primera actividad sugerida en la guía que les voy a facilitar, les pido que clasifiquen los siguientes números según el conjunto numérico que corresponde. Entonces, por ejemplo, este 2/3, ¿a qué conjunto numérico corresponde? ¿A los naturales, a los enteros o a los racionales? Este 5, sabemos que es un número natural, pero también un entero positivo. En ese caso, no tengan problemas en colocarlo en ambos lados. Seguimos. Como mencioné anteriormente, los números racionales son las fracciones y los números decimales. Entonces, para poder escribir una fracción impropia en un número mixto, tenemos dos métodos. Parece raro, pero recuerden, chicos, que en los años anteriores ustedes trabajaron las fracciones propias, que eran donde el numerador era menor al denominador, las fracciones impropias y los números mixtos. Entonces, esto va a estar ahí disponible en la guía para que ustedes lo relean, pero solamente como un recordatorio de contenidos ya vistos en años anteriores. Por lo tanto, simplemente lo dejaré ahí para que ustedes lo puedan leer, poniéndole pausa al video. También les sugiero una actividad para que practiquen dicha habilidad recién recordada y seguimos. Recordarán también que las fracciones pueden escribirse como un número decimal y para ello existen los siguientes métodos. El primero, mediante amplificación, en donde consiste básicamente en que nosotros vamos a amplificar el denominador y el numerador de tal manera, por un número por el cual nosotros logremos llegar a convertir en este caso 25, en una potencia de 10. Puede ser 10, 100, 1000. En este caso la más sencilla es 100. Así que para poder llegar a 100, sé que tengo que multiplicar el 25 por 4. Lo multiplico por 4, llego a 100, pero como estoy amplificando el 18 también debo multiplicarlo por 4 y eso da 72. Una vez que usted haya logrado convertir cualquiera sea su fracción en una fracción con una potencia de 10 como denominador,
bastará con escribir el número decimal ocupando el numerador y colocando la coma dos espacios o tantos lugares haya como ceros acá. No vamos a detenernos mucho en eso porque el método más utilizado y más conveniente es el siguiente, mediante división. Consiste en básicamente dividir el numerador con el denominador y así obtener el número decimal. Entonces, para que les quede más claro, voy a ocupar otra fracción, 3/4. Lo que hago es dividir el numerador con el denominador. Y para ello, en primera instancia, yo al 3 no le puedo quitar 4, por lo tanto, las veces que puedo quitarle son 0. Agrego la coma decimal y con ello puedo ampliar este 3 y convertirlo virtualmente en un 30. Ahora, aquí tengo dos caminos para poder resolver esta división. Uno es preguntármelo mediante la multiplicación. 4 por cuánto me da cerca de 30 o bien 30. Ese es uno. Y el otro es restar a 30 tantas veces 4 como sea necesario para poder llegar al resultado. Así que voy a ocupar el tema de la multiplicación porque para mí es un poco más expedito. Pero ustedes pueden poner pausa y hacerlo con el método que ustedes tienen conveniente. 4 por 7 me da 28, que es lo más cercano que voy a estar a 30, ya que 4 por 8 me paso y da 32. Así que coloco el 7 acá y me da 7 por 4, 28, por lo tanto ese 30, ahora yo le quito 28 y me quedarían 2. Nuevamente, al 2 no puedo quitarle 4, pero yo ya tengo adquirida la habilidad, gracias a la coma, de poder crear un 0 virtual. Se convierte entonces en un 20. Y en la tabla del 4 vuelvo a buscar algún número que multiplicado por 4 me dé cerca de 20 o bien, derechamente 20. Convenientemente el 5 por 4 da 20, así que coloco el 5 acá. 5 por 4 me da 20, por lo tanto no me sobra nada. Y ahí está convertido desde fracción a número decimal, simplemente con dividir el numerador por el denominador. El ítem 3 es reescribir las siguientes fracciones como números decimales. Ocupen cualquiera de los dos métodos. En lo personal yo prefiero el de la división ya que es más inmediato y sirve con todos. Porque, por ejemplo, si yo tuviese un 13 de denominador es bastante complicado convertirlo en 10. No hay un número, o en 100. No hay un número que 13 por algo te dé 100. No se puede. Por eso yo sugiero más este. Tiene la dificultad de tener que dividir, pero bueno, no te puede ser tan sencillo. Ahora, eso sí, todo lo anterior considera solamente una parte de los que son los números decimales, ya que los números racionales decimales están clasificados en dos grupos: los decimales finitos y los que son los que ya conoces como el 0,5 o como el que salió en el ejemplo anterior, 0,75. Y el otro grupo es conocido como decimales infinitos. Aparte, este nuevo grupo llamado decimales infinitos está dividido en dos subgrupos llamados periódicos y semiperiódicos, siendo entonces los números decimales definidos de la siguiente manera. Tenemos los números finitos, que son los números que ustedes ya conocían, y los decimales infinitos, en donde hay dos tipos: periódicos, que son los cuales, por ejemplo, 0,12, en donde este 12 se llama periodo porque es el número el dígito que se repite completamente. Detrás de estos puntitos hay infinitos 12 todo el rato. Y se diferencian de los semiperiódicos, ya que los semiperiódicos tienen un número antes de esa cifra que se va a repetir. Ese numerito se llama anteperiodo. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un semiperiódico en donde es 0,5 y luego el 7 se repite infinitamente. Por lo tanto, se considera el 7 como periodo y el 5 como anteperiodo. La siguiente actividad que les sugiero es que ustedes clasifiquen los siguientes números decimales en uno de estos tres subgrupos, como finito, periódico o semiperiódico, ayudándose con el esquema de acá. Conociendo este nuevo grupo de números decimales, entonces, cambia la forma en que reescribiremos los números decimales en fracciones, quedando los siguientes procesos a seguir. El primer ejemplo, recordemos cómo se transformaba de un decimal finito a una fracción. Entonces vamos a partir con el decimal 0,25. En este caso, el numerador era el número decimal sin la coma, o sea, 25. Y el denominador correspondería a una valor de una potencia de 10, por
ejemplo 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Entonces va a ser un 1, obvio, para que sea potencia de 10. Y tantos ceros como cifras decimales. Entonces hay una, hay dos. Por lo tanto, dos ceros. El numerador va a ser 25 y el denominador va a ser 100 para este caso. Para el siguiente ejemplo vamos a ocupar un número decimal similar, tal vez, pero es periódico. Significa que esto en realidad es 0,25, 25, 25, 25 y así, y así, y así. El numerador en este caso va a corresponder a una resta entre el decimal, sin la coma, o sea 25, menos la parte entera, que en este caso convenientemente es 0. Por lo tanto, básicamente es 25. Y el denominador va a ser un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, mi periodo tiene dos cifras. Por lo tanto, el denominador va a ser 99. Para que se vea mejor, lo voy a escribir aquí abajo. Sería entonces 25 partido en 99. Y en este tercer caso, el de los semiperiódicos, voy a ocupar uno similar, que era 0,2, pero con el 5 periódico. El 2 es el anteperiódico. Por lo tanto, en realidad, en comparación al anterior, este sería 0,2, 5, 5, 5, 5, hasta el infinito. El numerador corresponde al número decimal sin la coma, o sea 25, menos el número que está antes del periodo, o sea 0,2, sin la coma. Pero 0,2 ya sabemos que es básicamente 2. Y eso va a dar 23. Y el denominador va a estar formado por una mezcla entre estos dos tipos. Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. En este caso, el periodo tiene una sola cifra y el anteperiodo también tiene una sola. Por lo tanto, el denominador sería 9 y 0, 90. La fracción en realidad sería 23 partido en 90. Ese es el método que se usa para traspasar ahora estos nuevos dos grupos de números decimales a fracciones. La siguiente actividad les invita a que ustedes reescriban los siguientes números decimales en fracciones utilizando los métodos previamente vistos, independiente si es finito, como este, periódico o semiperiódico, como este. Entremos de lleno entonces en las operaciones y aquí ya sabemos más o menos qué son los números decimales, o sea, los números no simples. Siendo estos fracciones o decimales, pueden ser positivos, negativos o ser cero también. Para resolver adiciones o sustracciones entre ellos, es viable y se usa el ocupar las reglas de signos que se establecieron en los números enteros para poder establecer el signo final del resultado de cualquier operación. Si pueden recordar, o si quieren, pueden volver a la parte en donde les mostré ese pequeño esquema bastante hecho a la rápida de circulitos mostrando los conjuntos numéricos. Si se fijaban, los números enteros, que es el conjunto en donde se definen los signos de los números, está dentro de lo que se entiende como la burbuja de los números racionales. Por lo tanto, al estar dentro de ahí, todas sus reglas para sumar y restar estos números enteros se aplican también en la suma y resta de fracciones y números decimales. Y en el caso de que usted tenga que resolver algún problema donde usted deba sumar o restar y tenga que mezclar, se le hayan mezclado cantidades escritas como fracción y otras cantidades escritas como decimal, se sugiere que lo reescriba todo en un solo lenguaje, o bien trabaje solo en fracciones o bien trabaje solo en decimales. Y para el caso específico de los decimales infinitos, ya sean estos periódicos o semiperiódicos, les sugiero encarecidamente que lo reescriban como fracciones para poder operar con ellos. Es mucho, muchísimo, mucho, muy sencillo. Más así que como decimales. Aquí tenemos tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una suma de fracciones que tienen diferentes signos y aparte tienen diferente denominador. Recuerden que para poder sumar o restar fracciones, usted lo que debe hacer siempre es preocuparse de que los denominadores sean iguales. Para ello, a la primera, menos medio, le he amplificado por 2, ya que quiero dejar ese 2 igual a 4. Por lo tanto, el 2 lo multiplico por 2 para poder llegar a esto, al menos 2 cuartos. Luego, como ya tengo ambas fracciones con el mismo denominador, pero
son de diferentes signos, en el siguiente paso simplemente escribo el denominador abajo, ya que siempre se mantiene, cualquiera sea el caso, y como son signos distintos, ¿qué pasaba con los números enteros cuando se sumaban y eran de signos diferentes? Ah, sí, muy bien, se restaban. Por lo tanto, por eso les queda 1. ¿Y por qué 1 positivo, profe? Simple, porque recuerden que si se restan, se hereda o queda el signo del que sea mayor o tenga mayor valor absoluto. En este caso, ¿cuál tiene mayor valor absoluto? ¿El 2 o el 3? Sí, muy bien, el 3. Por eso queda positivo. Y bueno, ya verán, el 4 simplemente se mantiene. En el siguiente ejemplo, aparecen números decimales. En este caso, también son de signos diferentes. Y lo que se realiza es simplemente una resta, tal cual como si fueran números enteros. Solo que deben recordar que los números decimales tienen dos secciones, la parte entera y la parte decimal, separados convenientemente por una coma. Entonces lo que hacemos es colocar el número más grande, que es 1,54, y inmediatamente abajo le restamos el otro número, que en este caso sería menos el 0, va debajo del 1 porque la parte entera de este es 0 y la parte entera de este es 1. ¿Cómo pueden quedarse más sencillo de eso? Siempre usen la coma como eje, siempre. Entonces, en este caso, después viene un 5 y después no hay nada. Si no hay nada, ustedes pueden rellenar con un 0 aquí para que no se les haga muy difícil. Entonces, comenzamos con la resta. 4 menos 0, 4. 5 menos 5, 0. La coma, muy importante colocarla ahí para seguir marcando la diferencia. Y 1 menos 0, 1. Ese es el procedimiento para restar números decimales. Si usted quisiera sumarlo, se hace exactamente lo mismo. Siempre tienen que poner cuidado y especial atención en que las comas estén alineadas. Y en el tercero se muestra un ejemplo de un número decimal finito menos una fracción más un número decimal infinito y específicamente periódico. Y antes había sugerido encarecidamente que siempre elijamos una notación, o bien trabajamos en fracciones o trabajamos en decimales. Y para el caso de los números decimales infinitos, cualquiera de los dos subgrupos, era encarecidamente sugerible trabajar con fracciones. Por lo tanto, todo esto lo reescribí como fracciones. El 0,5 es básicamente un medio, menos un medio, está en fracciones, quedó. Y el 0,3 periódico es básicamente 3 novenos. Ya que estos dos son básicamente lo mismo y al restarlos se convierten en 0, es como tengo una mitad, me comí una mitad, ¿cuánto me queda? 0. Se convierten en 0, solo me queda el 3 novenos, que es lo mismo que el 0,3 periódico. En este caso fue sencillo, pero la idea de este ejemplo es que ustedes siempre tengan claro que si les aparece algo así, vayan a fracciones. Se eliminó bastante sencillo. En la siguiente actividad les sugiero que haga caso de los consejos anteriores y se guíe de los ejemplos para poder resolver las siguientes sumas y restas de fracciones y números decimales. Continuamos entonces con las últimas ya dos operaciones básicas, ya habiendo cumplido con la suma y resta, y entramos a resolver multiplicaciones y divisiones utilizando números racionales, en donde podemos también, ¿sí?, aunque no lo crean, también se aplican las mismas reglas de los signos establecidas con los números enteros. Y al igual que con el caso anterior de sumas y restas, en esto los términos involucrados, ya sea estén escritos como números decimales o como fracciones, les sugiero que estos sean reescritos de una sola manera, ya sea como decimal o fracción, en la que usted prefiera y le quede más cómoda para resolverlo. Por ejemplo, lo siguiente. Como mencioné, las reglas de los signos en multiplicación y división de números enteros se replican en los números racionales. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico dos fracciones con diferentes signos, la regla de los signos nos decía que el signo del resultado, si eran diferentes, siempre va a ser negativo, y si eran iguales, siempre va a ser positivo. Entonces, yo ya sé que este resultado va a tener un signo negativo, porque tiene signos diferentes. Y el cálculo en sí del resultado se realiza resolviendo las fracciones como ustedes ya saben. El numerador por el numerador les va a dar el numerador y así. Y el denominador por el denominador
les va a dar el nuevo denominador. Una fracción que tenga un signo negativo en ella puede ser escrito de esta manera o bien de esta manera. Por lo general se ocupa más esta como resultado final de una operación, más esta es ocupada como en el transcurso de una operación. En el siguiente ejemplo, en la B, ustedes ven un producto entre dos números decimales de igual signo. ¿Y qué decía la regla de los signos respecto a la multiplicación de números enteros con igual signo? Sí, están correctos. Se mantiene siempre positivo cuando tienen los mismos signos. Ahora, pero profe, ¿cómo se multiplicaban los números decimales? En la clase anterior hay un video sobre eso, si no me equivoco. Si no, lo podemos hacer, no hay problema. Entonces, tenemos 1,5 va a multiplicar al 0,1. Lo escribo, como pueden ver, como si estuviera multiplicando naturales o estuviera multiplicando números enteros. En este caso, se hace así. Multiplicación de números decimales es así. Multiplico entonces el 5 por el 1 y me va a dar 5. El 5 por el 0 me da 0. Dejo el espacio. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Rayo para la suma y me queda 5, 1 y 0. Ah, pero profe, ¿qué cambió entonces en respecto a las antiguas multiplicaciones? Simple. Como acá hay un dígito decimal y otro más, hay dos dígitos decimales, en el resultado voy a considerar esos dígitos decimales. Dije que habían dos, por lo tanto desde aquí cuento 1, 2 y ahí agrego la coma. Si aquí hubieran, por ejemplo, 3 o 4, habría contado 3 o 4, y así. Si hubiese habido solo 1, hubiese ocupado solo 1. Y así consecutivamente. Eso depende del número de decimales que estén involucrados acá. Ya se comerán 2, ahí está el resultado. Y bueno, el signo, ya habíamos dicho, si tiene el mismo signo, siempre va a ser igual. Y acá, el tercer ejemplo, como con la suma, les recuerdo, si usted tiene un producto o una división de una fracción con un decimal, escríbalo como a usted le quede más cómodo. En este caso a mí me quedó mucho más cómodo trabajarlo como fracción. Y luego de haber resuelto todo como fracción, lo volví a convertir en nudo decimal. Simplemente porque quería que vieran que sí se puede. Los resultados deben escribirlos ya sea como nudo decimal o fracción según su problema se lo solicite. Si usted cree que el resultado queda bien claro y explicado como fracción, perfecto. Pero si usted le dice, no, el resultado debe ser en decimal, sí, bueno, lo convertirá a decimal. Eso con las multiplicaciones y divisiones entonces de números racionales. En resumen, el conjunto de los números racionales entonces se representa por la letra Q y está compuesto por los números que pueden escribirse como razón. Estos también son fracciones y números decimales. Vimos también cómo convertir rápidamente una fracción impropia a número mixto y viceversa, así como cuáles son los distintos tipos de números decimales que existen y cómo se puede pasar desde ellos a fracción. Y bueno, también como de fracción a decimal, porque sí. Si usted me dirá, ah, pero profe, ¿sabe que usted no explicó cómo pasar de una fracción a un número decimal periódico o semiperiódico? Sencillo, ocupas cualquiera de los dos métodos y una vez que tú vas realizando esa división, te vas a dar cuenta que llegaste a un número decimal infinito por la sencilla razón de esta. Entonces, si nosotros tenemos un tercio y lo queremos convertir a decimal, lo voy a dividir y me voy a encontrar con lo siguiente: 3, 0, por lo tanto coma, agrego el 1. 3 por cuánto me da cerca de 10, 3, me sobra 1, vuelvo a agregar un 0 y se vuelve a repetir y así, y así, y así. Voy a seguir infinitamente siempre obteniendo un 3, por eso básicamente se llega a eso, se borra todo después y se escribe así. Así que chiquillos, solo existen, bueno, probablemente existan más métodos que yo desconozca, pero al menos conozco esos dos métodos y con el de la división pueden obtener cualquier número decimal. Continúo. Visualizamos también cómo se resuelven las 4 operaciones en este conjunto numérico, donde para resolver las adiciones y sustracciones, así como las multiplicaciones y divisiones,
convenientemente para nosotros, en la matemática lo que se estableció en el conjunto numérico de la regla de los signos del conjunto de los enteros se traspasa aquí también. Entonces, si nosotros tenemos fracciones o números decimales negativos, multiplicándose, sumándose, restándose o dividiéndose entre ellos con otro signo positivo, las mismas reglas se aplican que en los enteros en ellos. ¿Estamos? Entonces, básicamente lo que nosotros ya sabíamos lo podemos volver a transportar acá, lo que, bueno, nos facilita bastante. El tema es trabajar, chiquillos. Suerte, cualquier duda, consulta, estoy acá. Solamente hagan llegar las dudas, consultas, sugerencias. Estamos disponibles. Suerte, chiquillos, cuídense.